las tantas consecuencias que tuvo la pandemia fue otro retroceso, porque es como una brecha inalcanzable, pero que además se agrandó durante la pandemia respecto de cuánto nos cuesta a las mujeres llegar a un lugar de igualdad con los hombres en términos de acceso, sobre todo en cuanto a ciertas carreras específicas relacionadas con el mundo más de la ingeniería, las matemáticas, etcétera, y cómo esto tiene distintas implicancias, porque puede que lleguemos a esas carreras, puede que lleguemos a esos puestos, pero además ganamos menos que los hombres, o sea, nos cuesta más y ganamos menos cuando logramos llegar al mismo lugar. Para hablar sobre cómo uno podría tal vez hackear que es uno de los grandes problemas del futuro, cómo hacemos que las mujeres lleguen al lugar donde tienen que estar más rápido y perder menos tiempo y perder menos inteligencia en este proceso que ha tardado literalmente siglos, es que hoy día estamos con Josefa Aguirre, doctora en Economía y Educación Académica del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica y flamante expositora del próximo a estrenar Congreso Futuro. Muchas gracias por estar aquí, Josefa. Gracias, Paloma, gracias por la invitación. Por favor, dime que hay alguna posibilidad de que esta brecha disminuya y a una velocidad razonable que no implique que las mujeres tengamos que aceptar esas cifras satánicas como de 200 años más para poder ser iguales a los hombres o algo así que hemos visto varias veces publicadas. Claro, déjame contarte un poco respecto al tema y lo que voy a hablar en Congreso Futuro. Entonces, como tú bien decías, existe esta brecha salarial entre hombres y mujeres. Entonces, las mujeres, el ingreso medio de los hombres, que es como típicamente se calcula, menos el de las mujeres, es de alrededor de un 20%. O sea, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres. Y no solo eso, sino que las mujeres tienen una probabilidad mucho menor de participar del mercado laboral, que era un poco lo que tú introducías, y esto se empeoró durante la pandemia. Entonces, al día de hoy, cerca de un 47% de las mujeres participan del mercado laboral. Es decir, la mayoría de las mujeres en Chile, de hecho, no trabaja. Entonces, esto tiene una serie de implicancias en términos de desigualdad, pero también de capital humano, que es algo que tú mencionaste en un comienzo. Es decir, ¿cuánto talento estamos perdiendo por no tener a estas mujeres, no tenerlas en el mercado laboral y también no tenerlas en ciertos sectores específicos? Por ejemplo, la representación femenina es muy baja en sectores como tecnología e ingeniería. Antiguamente las mujeres no estudiaban para derecho, para ser abogadas o para ser doctoras, ¿verdad? Porque existían barreras. Al día de hoy, aproximadamente la mitad de quienes ingresan a carreras de medicina o de leyes son mujeres. Entonces ha habido un avance, pero sigue habiendo sectores donde las mujeres no logran entrar. Entonces esto nos dice que efectivamente antiguamente existían barreras que se lograron eliminar en ciertos sectores, pero algunas permanecen. Y hay estudios que sugieren que parte importante del crecimiento del último tiempo, de hecho, se podría explicar por el hecho de que las mujeres entraron a ciertos sectores, como derecho, medicina. Entonces, ¿cuánto estamos perdiendo por no tener a estas mujeres en tecnología? En términos económicos. En términos económicos, digamos, de PIB se podría calcular, y de hecho hay estudios que lo hacen. ¿Cuánto de PIB estamos perdiendo por no tener a mujeres ahí? Entonces, para tratar de entender, bueno, cómo avanzamos, que fue la pregunta que tú me hiciste, es importante tratar de tener un diagnóstico. Entonces, realmente, ¿de dónde surge esta brecha salarial y qué podemos hacer para tratar que esta disminuya? Entonces, acá yo creo que los economistas hemos hecho un aporte importante, la disciplina, en tratar de entender qué factores son determinantes para explicar esta brecha salarial. Y algunos de los factores más relevantes tienen que ver, uno, con educación, principalmente área de estudio y ocupación, y la maternidad y el tema de la flexibilidad. Entonces, perdona, entremos un poco en el tema de educación, porque recuerdo la encuesta que hizo CONICYT, por ejemplo, que muestra cómo desde la primera experiencia escolar, a los 6 años, uno ve cómo se empieza a abrir este árbol que hasta ese momento era igual, ¿no? Hasta los 6 años, hombres y mujeres parecemos tener el mismo acceso a un universo de conocimientos, por ejemplo, relacionados con ciencia, matemática, etcétera, pero a los 6 uno ya empieza a ver que se empieza a abrir, ¿no? Exacto, entonces ese es justamente el punto. De hecho, si uno mira los datos, por ejemplo, parte importante de esta brecha se explica porque las mujeres están subrepresentadas en áreas como tecnología e ingeniería. Entonces, un 25% de quienes se matriculan en esta área al día de hoy, quizá ha mejorado un poquito en los últimos años, son mujeres. Y las mujeres están concentradas en áreas como educación, y nosotros sabemos que tecnología e ingeniería es un área que paga muy bien. Entonces, uno hace la matemática y dice, parte de esta brecha se explica porque las mujeres no están yendo a este sector que paga bien. ¿Por qué no van a ese sector? Y ahí
vamos al tema que mencionas tú. Entonces, si uno sigue a los niños a lo largo del tiempo, puede ir documentando, y hay una serie de estudios que lo hacen, las distintas barreras que se enfrentan las mujeres antes de tomar esta decisión, por ejemplo, de ocupación o de ingresar a la educación superior. ¿Podemos enumerar algunas? Algunas, entonces, por ejemplo, como decías tú, estereotipo. Entonces, ya en segundo básico, como bien describías tú, las niñas y los niños perciben que matemática es un área masculina. Entonces ya existe esa asociación. En términos de estereotipo, hay literatura súper interesante, más reciente, que lo que hace es, por ejemplo, analizar los currículums, entonces los libros a los que se ven expuestos los niños. Entonces esto es algo que se ha hecho en el pasado, pero hoy día con los avances en inteligencia artificial lo podemos hacer de manera sistemática. O sea, hay un estudio que, por ejemplo, analiza todos los textos en Estados Unidos y puede analizar quién es el personaje principal, etcétera, y se ve un poco lo que uno esperaría, ¿verdad? El personaje principal por lo general es hombre, blanco. Si hay algún profesional es hombre blanco y las mujeres están típicamente en la casa. Entonces tenemos en el fondo estos estereotipos, tenemos expectativas distintas de los mismos padres, muchas veces tienen expectativas distintas para sus hijos hombres y mujeres. Los profesores, no todos, pero hay algunos que tienen este sesgo, que es un sesgo que tal vez existe, un sesgo cultural. Entonces le dedican más atención a los alumnos hombres, y acá también la tecnología ha permitido hacer un avance de al menos documentar estas diferencias. Entonces, cuando hacemos que una máquina, por así decirlo, evalúe la prueba, obtenemos resultados distintos muchas veces que la evaluación del profesor. Oye, esto que planteabas de los libros, porque para llevarlo a términos súper concretos, es que uno plantea un problema y es... Pedrito tiene que comprar 4 manzanas y habitualmente es Pedrito y no es Juanita, y es él el que va a comprar, y Juanita habitualmente tiene que limpiar algo, en el mismo problema matemático, ¿no? Que lo vemos permanentemente. Y he conocido experimentos aquí en Chile, de la misma Universidad de Chile, que por ejemplo redactan nuevos textos que buscan no tener esos sesgos. ¿Cómo has visto tú que en el mundo, habiendo constatado que esta es una realidad transversal y cultural, al menos en Occidente muy clara y muy descrita, se está haciendo esfuerzo de reescribir esa manera de educar, ¿no? Efectivamente, y ahí hay toda una discusión de al final, bueno, uno tiene que seguir leyendo los clásicos, por así decirlo, que tienen cierto sesgo, o ir haciendo cambios. Yo creo que eso es un aporte. Ahora, es un tema tan amplio que en el fondo uno va a... Se parece muy chiquitita, ¿no? Es difícil, pero yo creo que hay esperanza de que estas cosas pueden ir generando cambios. Pero como te decía, es un engranaje, por así decirlo, porque tenemos todas estas mujeres que en el fondo tenemos estos sesgos educativos de los que tenemos que hacernos cargo en el proceso educativo, pero también tenemos sesgos en el mercado laboral. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un estudio que es bien interesante. Entonces, como te decía, ocurren todas estas barreras, se levantan durante el proceso educativo, y por eso, por ende, tenemos que solo un 25% de quienes se matriculan en carreras como tecnología e ingeniería son mujeres. Pero en este estudio nosotros nos hicimos una pregunta adicional, que es decir, bueno, ¿qué pasa con esas mujeres que efectivamente estudian tecnología e ingeniería? Entonces, uno pensaría que ese es el camino que tenemos que seguir, y probablemente ese es el camino, empujar más mujeres a esta disciplina. Hay universidades que ponen de hecho cuotas que permiten la entrada de más mujeres a estas áreas. Pero lo que hicimos nosotros fue analizar qué ocurría en el mercado laboral con esas mujeres, ¿ya? Entonces, idealmente uno quisiera tener un experimento. Yo no puedo llegar y comparar a una mujer que estudió ingeniería con una que estudió otra cosa, porque son fundamentalmente distintas, tienen otras motivaciones, intereses, otro puntaje, etcétera. A mí me gustaría tener un experimento donde yo tomo un grupo de mujeres y aleatoriamente digo, mira, a la mitad la voy a mandar a estudiar tecnología e ingeniería, voy a ver cómo les va la vida, qué implicancias tiene esto para ellas, es verdad que aumentan sus salarios, qué pasa con sus decisiones de fertilidad, etcétera. Como ese experimento no lo podemos hacer en la práctica, obviamente, lo que hicimos fue utilizar el sistema de admisión centralizado en Chile. Entonces nosotros comparamos a mujeres que postularon a tecnología e ingeniería, pero que sacaron un par de puntos más o menos, y algunas lograron entrar y otras no. Una suerte de experimento natural. Y analizamos sus trayectorias de vida. Y lo que vemos es que mientras estudiar estas carreras aumenta significativamente el ingreso de los hombres, o sea, para los hombres hace una gran diferencia, no es así para las mujeres. O sea, incluso las que llegan a estudiar tecnología e ingeniería muchas veces no obtienen un retorno positivo, no tienen salarios más altos, no se están yendo a industrias como la minería o construcción, que son las que emplean fuertemente a ingenieros, gente que está en tecnología. Con todo lo que cuesta que lleguen, al llegar tampoco tienen el salto de oportunidades que sí tienen los hombres. Exactamente, no se emplean en los sectores, como te decía, minería, construcción, que son sectores que son muy rentables, pero son también sectores muy masculinos, son sectores muchas veces que implican trabajos poco flexibles, y ahí vamos al tema de la maternidad.
Entonces, ¿cómo esto se mezcla con el tema de la maternidad? Entonces, uno de los grandes factores que explican esta brecha salarial es que de hecho, y acá el ejercicio que hacen los economistas para tratar de cuantificar se le llama el costo de tener hijos, el child penalty, que es un poco duro el término, pero es el costo laboral. La penalidad por tener hijos. Claro, es duro, pero en el fondo lo que se hace es ver cuál es el costo en términos laborales de tener un hijo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que se hace? Se sigue, por ejemplo, a hombres o mujeres justo antes y justo después de tener un hijo. ¿Qué pasa con sus ingresos, con su probabilidad de trabajar, etcétera? Una vez que uno controla por shocks económicos, experiencia, etcétera. Y lo que ocurre es que la trayectoria de los hombres es básicamente plana. ¿Ya? O sea, los hombres, tener un hijo no les afecta en nada, para las mujeres cae significativamente su ingreso, ¿ya? Y cae porque hay mujeres que dejan de trabajar, se cambian a empleos, trabajan menos horas, o se cambian a empresas que sean más amigables con la familia. Pero que eso necesariamente les significa un costo. Claro, y este como costo de la maternidad, de hecho, podría ser particularmente alto en ciertas ocupaciones. Entonces, en ese trabajo nosotros mostramos que de hecho es particularmente alto en tecnología e ingeniería. Entonces, el costo de tener hijos, la flexibilidad se paga muy cara en ciertas ocupaciones. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? ¿Ya? Y ahí a la pregunta, bueno, ¿cómo disminuimos estas brechas? ¿Cómo generamos? Entonces, yo creo que aquí hay distintos cursos de acción. Uno puede pensar en cómo hacemos un mercado laboral que sea más flexible, ¿verdad? Entonces, toda vez que aumenta la flexibilidad, aumenta la llegada de mujeres y eso ayuda a reducir las brechas salariales. Ahora también está la pregunta, bueno, ¿por qué las mujeres valoramos la flexibilidad? Que nacimos con ganas de ser flexibles. No, tiene que ver con temas culturales, ¿verdad? Entonces, ahí está toda la literatura que nos muestra, bueno, y no literatura, datos y la experiencia de vida de que a las mujeres les cae muy fuerte el tema del cuidado, ¿verdad? Entonces, casi siempre, en las encuestas, cuando uno pregunta quién es el cuidador principal, 90 y tanto % de veces la madre, y existen sesgos culturales, no sé, 40% de la gente en Chile, por ejemplo, opina que los hijos sufren si la madre trabaja, etcétera. Entonces, uno quisiera de alguna forma ir cambiando en ambos sentidos. Uno quiere generar ambientes más flexibles, quiere generar ambientes más amigables, pero también que a medida que esas mujeres se vayan sumando al mercado laboral, eso puede ir generando cambios culturales. Y en el fondo tratar de evitar estos trabajos que están diseñados de tal forma que tenemos a un individuo que tiene que trabajar 24/7, digamos, y que no puede llevar al hijo al doctor, no puede participar de nada, y que típicamente tiende a ser el hombre, y una mujer que se queda a la casa y tener algo que sea más ameno, que ambos puedan tener, la flexibilidad puede ser valorada por ambos. Josefa, en ese sentido me parece importante entrar en algunas experiencias, porque parece ser que el único candado que desbloquea esa posibilidad es el hecho de que a todos se nos den las mismas posibilidades de coparentar, ¿no? En ese sentido, como tenemos una guagua, el permiso de 6 meses de postnatal que no sea solo para mujeres, por ejemplo, ¿no? Claro, hay algunos estudios que sugieren, por ejemplo, que cuando se extiende el postnatal parental, siempre es difícil. Entonces, de hecho, si uno en Chile, quienes se toman el postnatal parental, la tasa es muy baja. Entonces, hay países que lo han Los hombres que se toman claro. Sí, claro. Los hombres que se toman el postnatal es muy bajo. Y hay países en que se ha hecho casi obligatorio, o si no se lo toma, se pierde. En algunas de esas experiencias hay algo de evidencia que efectivamente eso ayuda un poco a mejorar esta corresponsabilidad. Y a no tener discriminación por contratación, o sea, que tú sepas que este gallo igual se va a ir 6 meses si es que tiene una guagua, si es que de la misma forma que uno espera que lo haga una mujer, ¿no? Exacto, entonces evitar ese tipo de discriminación. Ahora, hay algo importante, es que si uno quiere generar cambios, entonces a veces los cambios vienen, por así decirlo, pueden venir de adentro, o sea, en el sentido de, por ejemplo, hay estudios que muestran que a medida que hay más mujeres en una profesión pueden ir empujando los cambios. Totalmente. En ese caso de adentro. Entonces hay ciertas especialidades en medicina, por ejemplo, donde ha aumentado el porcentaje de mujeres pediatría y han ido generando cambios culturales que permiten la llegada de más mujeres. Totalmente. Pero para esto también es importante acceder a cargos de poder, que es la otra patita, es la otra brecha, ¿no? Entonces, este llamado techo de cristal. Entonces, si nosotros queremos generar cambios, necesitamos a mujeres en cargos de poder. No es lo único que necesitamos, pero efectivamente puede contribuir. Entonces hay estudios que muestran, por ejemplo, que tener a más mujeres en sindicatos puede ayudar a generar cambios en las políticas al interior de la empresa, cambios que a veces no son demasiado costosos, pero que sí son valorados por las mujeres, que de hecho permiten atraer a más mujeres a dicha empresa y disminuir las brechas. Totalmente.
Josefa, se nos acabó el tiempo hace mucho rato atrás, pero tú vas a tener un largo rato en Congreso Futuro para poder exponer sobre este tema tan interesante. Te quiero agradecer porque acá somos todos unos apasionados y por eso nos tomamos el tiempo para hablar de los temas importantes por el futuro, como por ejemplo la incorporación de las mujeres. Muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias, Paloma. Son tan importantes estos temas. Somos una fanaticada militante en estas materias porque la cosa no avanza a la velocidad que se necesita, la brecha es demasiado grande y las tareas son múltiples en un mundo cuyos desafíos no están esperando tampoco. Está muy probado que la participación de mujeres y de equipos diversos permiten encontrar mejores soluciones para el futuro, generan mayor riqueza, como recién hablábamos con la entrevistada, y finalmente también algo muy intangible, pero tan importante, que es que nos permite ser más felices en la experiencia de la vida, ¿no? De esto y mucho más vamos a estar hablando en la cobertura de Congreso Futuro en exclusiva. Vamos a llevar para ustedes desde Futuro 360 en CNN. Vamos a estar haciendo un programa diario con lo principal de cada uno de los días para que no se lo pierdan. Si es que no tienen la oportunidad de estar permanentemente conectados durante la próxima semana a la transmisión de Congreso Futuro. Así que nos encontramos. Definitivamente nos vamos a ver mucho en los próximos días y dense el tiempo espiritual y mental para participar de esta experiencia que siempre es buena en el verano, abrir un poco la cabeza y pensar de una manera distinta para iniciar el año con buena información. Nos vemos. Este año sí aprendí inglés y me graduó, pero siempre me rindo. De hecho, el 89% de estudiantes